No. Soy un desastre como TikToker. Soy un desastre, pero si no logro llegar a los jóvenes, ¿cómo vamos a lograr la no repetición? Santiago, es que es muy complicado. No podemos quedarnos aquí en la repetición y la repetición y la repetición y repite y repite y repite y no. No, esto no tiene futuro. Apague y vámonos. Disculpe, qué pena interrumpir, pero no estoy de acuerdo. Yo siento que esto sí tiene futuro. ¿Quién habló ahí? Jaime, Jaime, el que yo hice Jaime, si estás ahí, di que sí. Sí. Ay, sí, qué bueno tenerlo aquí. Ay, venga, pues ya que está aquí, ¿por qué no nos ayuda? Porque pues, como ven, no soy tan bueno, pues acercándome a los jóvenes, no la logro, pero pues usted sí, usted siempre lo hizo muy bien. Entonces, pues yo aprovecho y le pregunto a ver si salimos de esto. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes? Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Sí, no, eso es verdad, eso está claro. Otra cosita, aquí entre nos, ¿usted sí cree en esto? Creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. Yo también. Y somos muchos los que creemos en eso, sí. Ay, pero ¿por qué será tan difícil? Pues con los menos parece que uno les pone el espejo y se asustan, se molestan y que es mejor no decir la verdad. Sí, sí, eso es verdad. Oiga, gracias por ayudarnos a sanar este país de infarto. Por aquí se le extraña mucho. Y, ay, venga, no, antes de que se vaya, ¿vio la serie que yo hice de usted? ¿Qué le pareció? Gracias. ¿Y usted? ¿Ya se miró al espejo? Estas son las verdades del día. En Colombia sin filtro, del origen al sinfín, los 4 periodos del conflicto armado colombiano. En Punto de Giro, la lucha del pueblo coreguaje para no dejarse vencer por la violencia. En camino al informe, ¿por qué las universidades fueron escenario para el conflicto armado? Para terminar, Pacho de Rú responde preguntas sobre la transición que estamos viviendo. El hashtag de hoy, numeral Colombia en 10 años. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a su terapia semanal frente al espejo. Gracias por insistir en darle vueltas a su reflejo. Aquí nos miramos por encimita, aquí nos miramos por debajo, nos miramos por arriba, por abajo, por atrás, por adelante y del mismo modo en el sentido contrario. Sí, ¿y hacia dónde nos llevará eso? Pues ojalá nos lleve a dar pasos firmes hacia la no repetición. Por eso hoy conversaremos en redes imaginándonos un país en 10 años. ¿Cómo seremos en 10 años? ¿Sí? Con nuestro hashtag numeral Colombia en 10 años. Porque pille, si ya llevamos 6 décadas de conflicto y por primera vez vimos el desarme de la guerrilla más antigua del continente, hombre, me parece que es un buen momento para creer que en 10 años podemos estar mejor. A ver, si de pronto no han entendido muy bien el momento histórico en el que estamos, pues los dejo con este Colombia sin filtro, que trata de explicar el complejo entramado de nuestro conflicto colombiano. El conflicto armado colombiano es un fenómeno largo, ancho y complejo. Por eso, para descifrarlo, es necesario dividirlo por periodos que ayuden a entender mejor su evolución. Al primer periodo lo llamaremos el origen y va desde 1958 a 1977. Esta etapa se enmarca dentro de la Guerra Fría, es decir, dentro de la confrontación por la supremacía política entre los países capitalistas liderados por Estados Unidos y los países comunistas del Pacto de Varsovia liderados por la Unión Soviética. Durante esos años, más exactamente en la década del 60, en Colombia gobernaba el Frente Nacional, que agrupaba a los partidos tradicionales liberal y conservador, pero al tiempo comenzaban a surgir organizaciones campesinas, sindicales y estudiantiles de tendencia comunista, que en algunos casos fueron consideradas como una amenaza por parte del Estado. En los años 70, mientras en Sudamérica florecían nuevas dictaduras militares, en Colombia nacían otras guerrillas, organizaciones que como las FARC y el ELN se agrupaban bajo la teoría revolucionaria del enemigo de clase.
Estos movimientos desconocían la autoridad del Estado, buscaban tumbar el sistema y para hacerlo utilizaron las herramientas propias de la guerra de guerrillas que financiaban, entre otras cosas, con la extorsión y el secuestro. El Estado colombiano combatió estos desafíos militarmente bajo la doctrina del el enemigo interno, que era promovida por los Estados Unidos. Entonces, lo que era Guerra Fría en el mundo se volvió caliente en Colombia. Entre 1977 y 1991 se desarrolló lo que podríamos llamar el segundo periodo del conflicto armado colombiano. En esos años, el narcotráfico comenzó a permearlo todo, incluso las guerrillas, que empezaron a usarlo como principal fuente de financiación. Por otro lado, en algunas regiones, el ejército fue acusado de trabajar en conjunto con las nacientes autodefensas y paramilitares que también estaban fuertemente ligados al narcotráfico. Con el derrumbe de la Unión Soviética en 1991, finaliza la Guerra Fría y se inicia el tercer periodo del conflicto colombiano que va desde ese año al 2002. Para Colombia, este fue un periodo de contrastes, pues a pesar de ver el nacimiento de la Constitución del 91, uno de los grandes hitos de apertura democrática en el país, también fue la década de mayor degradación del conflicto, al punto de que el 80% de las víctimas del conflicto armado colombiano se dieron a partir de 1991. Guerrilla, narcotráfico y paramilitares con sus respectivos aliados tejieron un complejo entramado en el que buena parte de la población civil quedó atrapada. Por otro lado, el ejército inició una espiral de degradación institucional que se manifestó en las ejecuciones extrajudiciales y en las reiteradas acusaciones de alianza con el paramilitarismo. Así las cosas, en el año 2001, cuando las Torres Gemelas fueron derribadas y el mundo declaró la guerra al terrorismo, en Colombia las guerrillas fueron catalogadas como agrupaciones narcoterroristas, desconociendo su origen político. Entre el 2002 y el 2016 se vivió la cuarta etapa del conflicto entre el Estado y las FARC. Durante ese lapso, Colombia pasó de padecer un escalamiento de la guerra, donde las masacres se volvieron pan de cada día, a buscar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. ¿Será que Colombia por fin aprenderá a resolver sus diferencias sociales y políticas pacíficamente? ¿O por el contrario, caeremos nuevamente en el sinsentido de la guerra interminable? ¿Vieron? Es que esto no se trata de blanco o negro o bueno o malo o bueno. No, mejor dicho, esto es muy complejo, pero aquí seguimos parados frente al espejo, hoy diseñando lo que serán los próximos 10 años de vida de este país. Ah, no, y los nuestros también, por supuesto. ¿En qué país se imaginan que van a estar viviendo cuando tengan 30, 40, 50, 60? ¿En este mismo? ¿Estaremos igual? Pues no. No, qué pena, pero yo me niego a creerlo porque si hay algo que sabemos los colombianos es que no todo tiempo pasado fue mejor. ¿O sí? No sé. Bueno, no sé. Paso a leerlos a ustedes. A ver, numeral, Colombia en 10 años será campeón del Mundial 2030. Ah, eso sería una locura. Increíble, ¿no? Vamos a imaginar si vamos a pensar así en grande. Numeral, Colombia en 10 años tendrá un escándalo de un ministerio con protagonista a Emilio Tapia. Ay, no, Dios mío. Cancelado, le quito poder. Numeral, Colombia en 10 años verá el tercer remake de Amar y Vivir, la quinta temporada del Man Germán. No, a ver. Yo sé que es difícil imaginarse, sé que cuesta imaginarse un país dentro de 10 años. Bueno, o tal vez no les cueste nada, pero pensemos esto. Hace 10 años atrás, nadie se imaginó que la guerrilla de las FARC hoy no existiría. Por eso tenemos que pensar en grande, ¿no? Sigo leyendo. Numeral, Colombia en 10 años será segura para los líderes sociales. Eso es en grande. Sí, seguramente para otros países eso es normal, pero aquí nos toca pensar en grande y comprometernos en grande. Como por ejemplo el señor Eduardo Bolaños, líder del pueblo coreguaje, que pese al asedio de los grupos armados no permitió que su cultura fuera derribada por la guerra. Esto es Punto de Giro. Mi nombre es Eduardo Bolaños Piranga, soy pueblo coreguaje, clan Ñataquí Paín. El pueblo coreguaje caracterizamos por nuestra identidad, cómo mantenemos nuestra lengua, nuestros territorios, nuestra autoridad, nuestras artes. Eso somos coreguaje. Aquí somos hijos de la tierra y mantenemos acá y cuidamos y conservamos nuestros territorios. Desafortunadamente,
Cuando entran, digamos, ideologías guerrilleras, pues empiezan a justificarse que nosotros somos de X gente, del Estado, que somos de, bueno, grupos delictivos. Ahí donde empieza como confrontarse con las organizaciones indígenas y en mi carne propia viví en mi resguardo Corehuaca, en San Luis, donde hubo en esa época con la guerrilla de la FARC secuestro, desaparecidos, muerte de nuestros líderes, especialmente muerte de mi papá, Aquiles Bolaños. Él, cuando estaba orientando, aconsejando, me dijo, luche por nuestro pueblo, camine con la gente y nunca piense cosas negativas de la gente. Miren, que tiene Aquiles Bolaños, hasta aquí Corebaje Clan. Esta carta para mi hijo Aquiles Bolaños Iles, Clan Ñataquí País, y a todos nuestra juventud coreguají, invitarle para que nos abramos el camino del bien, camino de paz, camino de amor, pensar primero vivir bien nosotros mismos, paz, tranquilidad. Para eso necesitamos conocer nuestra propia historia, para poder que nuestras comunidades armonicen con buen pensamiento. Venga, ese es su tierra, ese es su territorio, este es su camino. Nosotros somos sobrevivientes de estas guerras. A nosotros nos hizo pensar todo lo que hemos vivido, momentos difíciles, momentos cuando nosotros botamos lágrimas, cuando perdimos nuestros seres queridos. Y eso nos ha sembrado como darle más fortaleza, más fuerza en el proceso, llegar con nuestros mayores, contar con ellos para que ellos nos guíen, para que ellos nos orienten, cómo debemos pensar y cómo debemos vivir. Bueno, Aquiles, hoy por hoy, yo te dejo en manos de Dios, Madre de nuestra naturaleza, que nos proteja y lo bendiga, que sigan pensando ese camino, el proyecto de vida que te trazó. Ánimo, valor y fuerza. No sé, se me ocurre que, por ejemplo, en 10 años nosotros seamos reconocidos mundialmente por cuidar el medio ambiente de la mano de nuestras comunidades indígenas. ¿Muy loco o qué? Bueno, igual, yo quiero creer, ¿no? Bueno, paso a leerlos. Numeral Colombia en 10 años podría tener líderes sociales a la cabeza de nuevos movimientos políticos. Ah, bueno, eso es grande y es muy probable. Sí, señor. Numeral Colombia en 10 años tendrá la primera generación de jóvenes que crecieron sin guerrilla. Ay, sí, yo quiero eso. Y claro, y serían como mis hijos. Yo tengo 51. 51. Hola, ojalá el sistema de pensiones mejore porque entonces yo veo muy embolatadita mi pensión y como actor, peor aún. Hola, ¿será que no podemos cambiar el futuro? ¿Será que nos toca vivir así? ¿Acostumbrarnos a vivir así como un disco rayado? Los menores de 30 no saben lo que es un disco rayado. No, ¿saben qué? Mejor hablemos del futuro más cercano, de ese que se crea cuando revisamos cómo nos transformó el conflicto. Hoy, en Camino al Informe, conoceremos un tema bien delicadito. Vamos a conocer el por qué y el para qué fue que los actores armados entraron a las universidades. Hoy estamos aquí en la Universidad Industrial de Santander, la UIS, como le decimos de cariño, con la esperanza de que este proceso de reconocimiento de las verdades de lo que sucedió en las universidades durante el conflicto armado sea un paso para que nunca más se repita que la universidad deja de ser ese lugar privilegiado del debate y el diálogo democrático y se convierte en un escenario de guerra. Yo estoy aquí por la desaparición de mi hermano mellizo José Gabriel Mejía Toro, que fue desaparecido en febrero de 1986, aparentemente por una relación que tuvo con una persona que se llama Danely Franco Salas, que fue desaparecida también con él. Entonces en ese momento a ella pues la buscaban las FARC por ser disidencia del Ricardo Franco de las FARC y los organismos del Estado. Entonces en ese triángulo, en esa trilogía se mueve pues como los posibles responsables de la desaparición de ellos dos. Hemos encontrado que la universidad fue un espacio de reclutamiento de estudiantes para las guerrillas
En este año comenzaron a desaparecer a muchos jóvenes. 11 de ellos eran estudiantes universitarios, uno activista sindical y 2 jóvenes del municipio de Gachalá que luchaban para que no les quitaran las tierras a los campesinos para la construcción de la hidroeléctrica del Guavio. También hemos encontrado que la universidad y los estudiantes y el movimiento estudiantil, el movimiento sindical de los profesores y de los trabajadores de la universidad ha sido víctima de la estigmatización. Simples reclamos de los derechos de los estudiantes llevó a que los estudiantes, los docentes y los trabajadores fueran señalados, marcados como peligrosos a partir pues, de una matriz anticomunista que ha existido en el país desde inicios del siglo XX. El paramilitarismo entró a las universidades y hemos encontrado no solamente que ejerció violencia contra estudiantes y profesores, sino que se tomó las universidades, por ejemplo en el Caribe, pusieron rectores, cooptaron los recursos públicos de las universidades, vetaron profesores. Tuve que vivir en aquella época que se dio todo el proceso del Plan Pistola, situación que me hace de una u otra manera alejarme un poco de la universidad, pues por las diferentes dinámicas que se iban dando y por el ejercicio militante que hacía dentro de ella. Las víctimas y los testigos describen como el momento en que se silenció la voz de la universidad y ese espíritu democrático de debate de ideas que su esencia pues terminó por acallarse. Me dirijo especialmente a la comunidad universitaria, que a partir de este encuentro nos permite también acercarnos a las víctimas. Y yo francamente reconozco que por lo menos mientras fui director de inteligencia a finales de la década de los 90, seguramente contribuí a estigmatizarla. Tenía en ese momento el prejuicio de que la universidad era una especie de cantera estructuralmente vinculada a grupos armados y que en la universidad se producía la vinculación de combatientes para esas guerrillas. ¡Qué error tan grande! Hoy pido perdón genuinamente por haber contribuido a estigmatizar la universidad. Hemos clarificado que dentro de la línea de FARC no era la universidad un objetivo militar, ni su campus era tampoco un escenario de combate militar. Era, diríamos, un espacio, sí, de generar capacidad organizativa, de movilización de los estudiantes, de generar conciencia política. Yo llego a las autodefensas por haber sido miembro de la Fuerza Pública. Yo conocí en Nariño a un sargento, era de apellido Cardoso, él era uno de los líderes de la inteligencia militar en el sur del país y él tenía estudiantes infiltrados allá. Era para saber de los líderes estudiantiles que supuestamente tenía la subversión allá. Y lógicamente, pues para tomar represalias. Entonces el sargento fue el que a nosotros nos dio la lista de los estudiantes que había que quitarles la vida. Hoy en un acto consciente y voluntario, reconocemos los graves daños causados por mi proceder y el del grupo armado ilegal que dirigí en estas comunidades, organizaciones y personas, y humildemente pedimos perdón. Nos encontramos con que esta lógica del enemigo interno, de los señalamientos, se repetía. Así como en un momento se les decía que todos eran guerrilleros, ahora se dice que todos son vándalos, pero es la misma estrategia para deslegitimar lo que se dice, el contenido de las peticiones y para legitimar también la violencia que contra ellos sucede. Ojalá que las universidades sean ante todo lugares de confianza colectiva, que le enseñemos, que muestren en el país que los colombianos podemos creer los unos en los otros y confiar en nuestras diferencias políticas, en nuestras diferencias culturales, en nuestras diferencias de género, en nuestras diferencias étnicas y gozarnos de la diferencia y en el debate franco, sincero, construir. Y que tengamos la convicción de que nadie puede ser asesinado en Colombia ni muerto en Colombia porque protesta, porque defiende sus ideas, porque lucha por posiciones diferentes en esta construcción colectiva.
Bueno, este camino al informe pues, nos enseña que las universidades deben ser lugares libres para el debate de ideas y no escenarios para la guerra. Uy, no, tengo tantas preguntas, sobre todo... Ay, a propósito de preguntas, llegó el momento de las preguntas y de sentarnos a escuchar las respuestas. ¿Cómo es de bueno cuando alguien le responde a uno tantas preguntas que uno tiene? Sí. Bueno, bienvenidos. Esto es Pregúntele a Pacho. Padre Francisco, durante muchos años culpamos al conflicto armado de la difícil situación económica del país. Hoy que ellos se han desmovilizado, ¿por qué cree usted que la situación no cambia y el futuro no es alentador para nosotros los jóvenes? Yo creo que la situación no cambia y el futuro no es alentador para los jóvenes porque la realidad de la manera como nosotros hemos o como Colombia ha desarrollado su modelo económico no corresponde a lo que este país necesita. Y las desigualdades económicas que hay entre nosotros, la inequidad, como se llama, coloca a Colombia como uno de los 10 países más inequitativos del mundo, donde las diferencias son abismales. Hoy en día con un 40% de pobreza, un poco más del 40%, y con esta realidad, para ponerles un ejemplo de lo que mostró la pandemia, mientras los 10 millones que tienen más recursos en Colombia, porque aquí somos 50 millones, mientras los 10 millones que tienen más recursos en Colombia son hogares que reciben alrededor de 23 a 25 millones de pesos mensuales en promedio, los 10 millones de abajo estaban recibiendo 1 millón mensual. La población, los 10 millones más pobres, estaban en promedio entre 800.000 pesos y 1 millón de pesos. Los de arriba perdieron un 8%. Ya no tenían 25, sino 22 millones. Pero los de abajo perdieron el 50%. Cuando usted tiene 1 millón de pesos para la familia y no le quedan sino 500.000, o no tiene sino 800.000 pesos y no le quedan sino 400.000, el desespero, la ansiedad, la búsqueda de las posibilidades de vivir se acrecientan, poniendo en evidencia que el sistema económico produce grandes disrupciones entre nosotros, pero peor la forma como se venía tratando a la población negra del Pacífico y lo que se venía haciendo con las poblaciones indígenas y con el campesinado, como hemos estado hablando, cantidades de población excluida y muy particularmente con los jóvenes de los sectores populares y campesinos, que ciertamente se quedaron sin posibilidades. Y añádale a eso cómo en medio de toda esa realidad se encontró un camino o se metió un camino en esta sociedad a través del narcotráfico. Estos son problemas profundísimos que todavía no hemos resuelto y explican en parte por qué al terminar el conflicto armado estas cosas estructurales de fondo no se han solucionado. Pero los colombianos podemos hacerlo si queremos. Y si lo hacemos, no solamente va a ser mejor para los jóvenes y para los campesinos y para la extraordinaria fuerza de nuestro pueblo afro y de nuestro pueblo indígena, tan nuevos en su imaginación y en sus posibilidades, sino que va a ser también mejor para los empresarios de Colombia. Y vamos a poder tener un país más sano, porque los países equitativos son países más tranquilos, son países más felices, son países más productivos. Bueno, hemos llegado ya al final de este programa. Seguimos aquí con este bello acertijo. ¿Cómo nos veremos dentro de 10 años? Espero que no hayan hiperventilado pensando en los próximos 10 años. Yo confieso que sí, que me asusté. Pero no, ya estoy decidido a ponerle el hombro a esto, a ver que el país que quiero ver en el 2031. Ah, sí. Sí. Bueno, sigan ahí conversando con nuestro hashtag, numeral Colombia en 10 años. Sigan ahí hablando, no sé. Yo sé que el ejercicio es muy duro, pero vamos a imaginarnos ese país que queremos y que podríamos llegar a ser. Porque tenemos con qué. Ojo ahí. Bueno, ya saben que todo lo que vieron aquí y lo que llevamos mostrando desde hace un año, todo está colgado ahí en nuestras redes sociales para que vayan, para que lo vean, para que lo comenten, para que lo compartan una y otra vez. Necesitamos que todo el mundo se entere de lo que está pasando aquí. A ver si somos más los que nos comprometemos a cambiar la historia. Nos vemos dentro de 8 días y recuerden que si de pronto se encuentran a alguien por ahí, pues pregúntale, así sencillo. Disculpe, caballero, ¿usted ya se miró al espejo? Bien. Dama, ¿usted ya se miró al espejo? Ah, qué bien. Caballero, dama, no binario. ¿Usted ya se miró al espejo? Usted sí se miró al espejo.